Esto sucedió cuando tenía unos 4 o 5 años. Mis hermanos y primos siempre decíamos que la casa de mi abuela estaba embrujada. Podías escuchar pasos y susurros por la noche en la parte trasera de la casa. Esa parte siempre estaba más fría y tenía un fuerte sentimiento opresivo. Un día, mis tíos fueron a pasar un rato a la casa y mis padres llevaron a mi abuela a hacer algunos pendientes afuera. Así que solo estábamos mi tía, mi tío y yo en la casa. Ellos estaban limpiando el patio trasero y yo estaba jugando con mis juguetes en la tierra. Por alguna razón, no recuerdo por qué, entré en la parte trasera de la casa, que era propiamente de mi abuela en ese momento. Mientras estaba allí, recuerdo que una sensación de pesadez comenzó a sentirse. Había una gran ventana que daba al patio trasero y decidí ir hacia ella. Al mover la cortina pude ver un remolque realmente viejo que se encontraba en el patio trasero que usaban para guardar trebejos. La entrada quedaba a solo 2 metros de la ventana. Mientras miraba, inmediatamente noté una figura en la puerta del remolque. Abarcaba la mayor parte de la puerta. Estaba vestida con un vestido negro largo con cuello de tortuga. El vestido era súper negro. No creo que haya visto un negro más puro en toda mi vida. Tenía la cabeza calva, redonda y arrugada, con las orejas altas y puntiagudas, como los duendes Gringotts de Harry Potter, y las manos terminaban en largas y afiladas uñas. Toda la piel era de un tono verde realmente enfermizo, y ahí estaba, solamente en el remolque mirándome. Luego comenzó a sacudir la cabeza y el dedo índice como si dijera, no, no, como le dirías a un niño pequeño. Después de eso se desapareció, fuera de mi vista, y la sensación de pesadez se esfumó. No recuerdo lo que hice después de esto, pero no recuerdo haberme sentido asustado. Más bien me sentí confundido, diría yo. Me olvidé de este acontecimiento durante muchos años, pero lo recordé cuando mis hermanos estaban sentados platicando de cosas extrañas tras el fallecimiento de mi abuela. Mi hermana dijo que recordaba haber visto algo similar. Ella dijo que también vio a una mujer, pero a diferencia de la que yo vi, esta tenía un vestido rojo largo y una calabaza por cabeza, sentada junto a la fuente o baño de los pájaros. La casa ya no pertenece a la familia, así que no hay forma de saber si algo así volvió a ocurrir. Afortunadamente, ya nunca lo sabremos. Soy un joven de 18 años y no soy precisamente un tipo fornido. He estado escuchando y viendo cosas desde que tenía 6 años. Esta historia sucedió en la 4ª casa en la que viví. Actualmente ya no vivo ahí. Y fue ahí donde la actividad realmente escaló. Para ponerles en contexto, por lo que recuerdo, mi primer encuentro con lo paranormal fue cuando tenía 6 años y escuché pasos a mi alrededor cuando estaba en el sótano. Luego, descubrí que algo había tomado un montón de dibujos míos en mi tocador y los lanzó contra la pared. Resultó que mi tía tenía una entidad oscura en su sótano que tomaba la forma de un hombre grande e imponente. Yo nunca lo vi, pero mis primos sí. Lo veían cuando permanecían allí por más de 1 minuto y luego subían corriendo las escaleras. Esto sucedió en mi 2ª casa, luego en mi 3ª casa, cuando tenía 12 años. Comenzó a ocurrir un fenómeno visual. Fue aquí donde vi puertas que se abrían y se cerraban, figuras de sombras en 2 ocasiones y una aparición, un hombre alto y desgarbado, con una camisa a rayas y jeans, que vi de reojo. Después de eso, los acontecimientos se detuvieron durante años. Pensé que no volvería a ver nada, pero estaba muy equivocado. Les cuento ahora lo que pasó en la 4ª casa en la que viví en el 2017. Tenía unos 17 años en ese momento.
Había un sótano sin terminar, pisos de concreto sin panales y yeso, y era una área completamente abierta. En este sótano había 3 focos. La forma del sótano era ovalada y las luces estaban en los extremos y una en el medio. Entonces, cada vez que iba a hacer ejercicio en el sótano, solo la bombilla en el espacio frente a mí, uno de los extremos, comenzaban a parpadear, a veces rápido, pero a veces no. Esto solo sucedía cuando me subía a la caminadora y continuaba hasta que me bajaba por completo, incluso si la máquina estaba apagada. Entonces, a veces veía una sombra en ese espacio cuando no me movía. Esta sombra se asomaba desde unas cajas y luego se agachaba cuando me daba cuenta. Ahí fue cuando pensé, parecía una bruja. Mis 2 gatos también parecían verla y a veces miraban fijamente ese espacio como si alguien estuviera parado ahí, en ese lugar. Sin embargo, lo que pasaba con las luces fue un preámbulo a lo que sucedería más tarde. Era un domingo por la noche, en verano alrededor de la 1 de la mañana o más tarde. Estaba viendo videos de comedia en YouTube y trabajando en piezas de arte digital. El arte es la forma en que obtengo un pequeño ingreso. Por costumbre y para poder escuchar a mi familia si me llamaban cada vez, me quité los auriculares de una oreja y todo estaba en silencio. Mis gatos estaban conmigo en ese momento y ambos dormían a mi lado. Fue después de un rato, escuché un grito espeluznante como si un asesinato acabara de ocurrir abajo. Solo unos segundos después del grito y de quitarme los auriculares, escuché la voz de una mujer. Como yo lo recuerdo, la voz de la mujer correspondía al grito y dijo, ¿por qué estás gritando? Así que estaba anonadado y tuve que investigar. Salí de mi habitación y fui hacia la zona del desván y la escalera. Al principio pensé que tal vez mi hermana había tenido una pesadilla y que mi madre se había despertado y había ido a verla. Así que me asomé a su habitación que estaba arriba. Mi hermana pequeña estaba acostada en la cama. Se había quedado dormida viendo tutoriales de maquillaje. Aterrado, me dirijo a las escaleras y me inclino sobre la barandilla. Me encontré con una oscuridad total y absoluta. No había luces encendidas, ni el resplendor de la televisión, etc. En ese punto estaba confundido y preocupado, pero volví a mi habitación. Así que me acomodé en la cama y continué con el trabajo que tenía. Pero esta vez mantuve mis auriculares apagados y trabajé en silencio con mis sentidos en alerta máxima. Pasaron aproximadamente 15 minutos antes de que la actividad regresara. Pasos sorprendentemente fuertes comenzaron a subir las escaleras, alfombradas y al área del desván. Fue entonces cuando estoy bastante seguro de que palidecí algunos tonos. Una voz masculina sonó desde el desván y me di cuenta de que no era mi papá. Así que entré en modo de defensa, ya que, a diferencia de mi habitación, la habitación de mi hermana pequeña era accesible desde el desván. Así que agarré la única arma que tenía en mi habitación, una navaja, ya que pensé que era posible que hubiera un intruso en la casa. Le envié un mensaje de texto a una de mis ex, todavía somos amigos, que todavía estaba despierta en el chat grupal que teníamos. Le conté lo que estaba sucediendo y le pedí que si no respondiera en cierto plazo diciendo que estaba bien, le llamara a la policía. Así que busqué en la casa y no pude encontrar a nadie. Miré en todos los niveles de la casa y miré para ver si había algún auto afuera, si las puertas estaban abiertas, una ventana rota, etc. No había signos de intrusión. Estos eventos fueron solo el punto de partida de lo que estaba por venir. Entonces, a medida que pasaron los meses,
Hubo el habitual parpadeo de luces y sombras en el sótano, pero supuse que la luz tenía un problema de cableado. Eso fue hasta que comenzó a responder preguntas. Un día, después de hacer ejercicio, dije, bien, si hay alguien aquí, haz que las luces parpadean 2 veces, o algo así. Y lo hizo, a la orden. Sin embargo, nunca hice más preguntas ya que no quería involucrarme con ese ser o bruja o lo que fuese. Sin embargo, continuó, y escuché pasos en varias ocasiones en el pasillo. Una figura de sombras apareció detrás de mí. Escuché un grito y algo que me tocó la mano en algún momento. Estaban sucediendo tantas cosas que empecé un diario en mi teléfono de la hora y las fechas de estos sucesos para ver si estaba loco o no. Después de aproximadamente un mes, me enojé y comencé a maldecir a lo que estuviese en el sótano y al instante me arrepentí. Tan pronto como la última palabra escapó de mis labios, sentí una inmensa sensación de ardor en mi cadera, por debajo de mi ropa. Me quité la ropa y descubrí un rasguño de aproximadamente 12 centímetros, comenzando en mi cadera y terminando justo por encima de la mitad del muslo. Luego, aproximadamente 2 días después, por ahí a la 1 de la mañana, estaba durmiendo en mi habitación y escuché que los papeles de mi escritorio comenzaban a crujir y moverse como si alguien estuviera revisando mis cosas. Mi primer instinto fue pensar que era mi gato, el que es extremadamente travieso, y volteé a ver. No había nadie allí, y cuando me di la vuelta vi a mi gato que estaba en la cama conmigo. Él estaba mirando con los ojos bien abiertos detrás de mí, y comenzó a erizarse como esas decoraciones de Halloween, con un gruñido bajo en la garganta. Estaba a punto de hablar con él cuando sentí lo que parecían 2 manos en mis omóplatos y una presión en mi espalda baja como cuando alguien se sienta sobre ti. Se sentía como si uno de mis amigos estuviera sentado sobre mí después de una pelea o algo así. Mi primer pensamiento fue, ¿estoy experimentando parálisis del sueño? Nunca he tenido parálisis del sueño, pero mi madre sí. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba despierto y capaz de moverme. Instintivamente traté de dar vueltas y sacar a quien estuviese encima de mí. Sea lo que fuese, no me dejaba cambiar de posición, así que balanceé los brazos detrás de mí. Cuando mi brazo golpeó el área sobre mi espalda, sentí un frío inmenso como si acabara de sumergir mi brazo en un baño de hielo. Sin embargo, esto de alguna manera me quitó lo que estaba encima de mí e instantáneamente me volteé para sentarme y mirar a mi alrededor. Nada. No había nada. Fue en ese momento que mi gato comenzó a calmarse de nuevo, pero ninguno de nosotros volvió a dormir esa noche. Fue más tarde ese día cuando sentí la misma sensación de ardor que tuve unos días antes en la cadera y ahora tenía un corte casi completo en la pierna. Era completamente idéntico en ubicación y longitud que en la anterior, pero esta vez lo que sea que hizo esto parecía haberme sacado sangre. Fue entonces cuando harté y tomé todo tipo de medidas para mantener esta cosa a raya. Le pedí ayuda a mi madre para que buscara un sacerdote y nos ayudara a expulsar cualquier mal espíritu o bruja o encantamiento de bruja que podría estar ahí, rociando alguna agua bendita y rezando a modo de exorcismo. Afortunadamente, esto la detuvo y nos mudamos 2 meses después. Haya sido lo que haya sido, la bruja, como terminé por llamarle, no me siguió a mi nueva casa y he podido vivir 2 años sin estas experiencias y estar en paz. Sin embargo, hay momentos en que me pregunto qué era esa cosa y qué quería.
¿Solo quería lastimarme? ¿Estaba tratando de hacerme otra cosa? No lo sé, e incluso con esta curiosidad no quiero averiguarlo. Por lo que escuché, una nueva familia vive ahí ahora. Me pregunto si han experimentado algo tan horrible como lo que yo viví. Mientras visitaba a mi familia en la isla de Lombok, Indonesia, escuché lo que creo que era una bruja conocida como Tlayak caer del cielo sobre nuestro techo. He vivido en Australia toda mi vida, pero mi padre es de Indonesia y tiene familia allí. Hace 3 años, cuando yo, junto con mi madre, mi padre y mi hermana, nos quedamos con la familia de mi padre, sucedió algo espeluznante. Estábamos durmiendo en una habitación trasera de la tienda de la delicatessen de mi tío, que tenía techo de lámina de hierro. La habitación era pequeña y solo tenía una pequeña ventana que era solo un corte cuadrado, con 4 o 5 barrotes de metal, algo así como lo que te imaginas que tendría una celda en la cárcel. La ventana tenía una pequeña cortina sobre ella. A medianoche, toda mi familia, mi mamá, papá, hermana y yo, nos despertamos de repente con un ruido muy fuerte en nuestro techo, seguido de rasguños. El sonido era demasiado fuerte como para haber sido provocado por un gato o un perro. No había árboles para que algún animal saltara o cayera justo ahí. Mi madre, que nunca había experimentado nada paranormal, viviendo en Australia toda su vida, se preocupó un poco. Incluso, ella sospechaba algo paranormal. Sin embargo, mi papá no estaba sorprendido. Me contó muchas historias sobre cosas como esta de cuando vivía en Indonesia. A la mañana siguiente, mi padre les contó a sus hermanos y hermanas lo que sucedió, y tampoco se sorprendieron. Le dijeron que recientemente, casi todas las noches, las brujas Leak corrían por los techos de las personas. Se las describieron como humanos con alas de cuervo, corriendo, volando y gritando. Bastante cerca de la tienda de delicatessen de mi tío y de su propiedad, hay un pueblo que tiene su propia cultura y creencias. Mi otro tío se casó con una mujer de ese pueblo, por lo que nuestra familia es bastante cercana con la gente en ese pueblo. En ese pueblo hay como una pareja de chamanes, hombre y mujer llamado Dukun. Son una pareja de ancianos a quienes los aldeanos siempre acuden cuando hay un problema con los espíritus y ese tipo de cosas. La esposa es solo una pequeña anciana cuyos dientes están manchados de negro rojizo por mascar nueces de betel durante todo el día. El marido no recuerdo cómo era. Mi familia los visitó una vez porque querían realizar algún tipo de ritual con nosotros, tal vez para limpiarnos o algo así. De todos modos, mi papá me dijo que los Dukun sospechaban que habían algunas brujas en el área. Nos enteramos entonces que una señora y su madre vivían en la casa de al lado de la tienda delicatessen de mi tío y sospechaban de ellas. Ellos opinaron que era mejor que se lo guardasen para sí mismos y no acusaran a las señoras de algo así. Lo espeluznante es que la casa de las vecinas estaba al lado de nuestra habitación, justo donde estaba la pequeña ventana. En las pocas noches que estuvimos allí, mi cama estaba justo al lado de la ventana, por lo que dormí terriblemente. Me desperté con sarpullido y ardor horrible, además de una gran incomodidad. Mi papá me dijo que varias veces en la noche se dio cuenta de que la cortina de la ventana estaba abierta, incluso después de haberla cerrado. También tenía sentimientos extraños de que alguien nos estaba vigilando. Solo para darles un poquito de detalles sobre las brujas Leyak, son seres humanos que practican magia negra haciendo que se conviertan en un ser sobrenatural. En cada región de Indonesia hay diferentes tipos de criaturas como esta. Son diferentes nombres y apariencias, pero en Bali y Lombok se conoce como una Leyak. Durante el día aparecen como un humano normal,
pero por la noche salen de la casa y hacen lo que les conté en mi relato. Y apariencias, pero en Bali y Lombok se conoce como una leyak. Durante el día aparecen como un humano normal, pero por la noche salen de la casa y hacen lo que les conté en mi relato. Esto le sucedió a la esposa de mi tío. Lo narraré como ella nos lo contó a mí y a mis hermanas. Somos del estado norteño de México, Nuevo León, de un pequeño pueblito del sur de Monterrey, en las faldas del Cerro de la Silla. Si nunca le has oído hablar de él, búscalo en Google, es hermoso. Las historias sobre personas que ven brujas y lechuzas en la ciudad son muy comunes, pero la historia de mi tía realmente me da escalofríos. La historia dice así. Vivíamos en una pequeña casa en las faldas del cerro. Yo compartía una habitación con mi hermana y nuestra ventana daba a la calle principal. Era un cuarto grande con barrotes en la ventana. Una noche, mi hermana y yo estábamos en la cama. Ella estaba dormida y yo estaba despierta acostada mirando afuera de mi ventana, ya que mi cama estaba contra la pared y justo debajo de la ventana. Me gustaba abrir la ventana y mirar hacia el cielo. Recuerdo haber estado despierta alrededor de las 3 de la mañana, cuando decidí que ya tenía que irme a dormir. Me puse de pie solo para cerrar la ventana y fue entonces cuando la vi. Una bruja volando justo enfrente de mi casa. Me vio e hicimos contacto visual e inmediatamente cerré la ventana. Me puse debajo de las sábanas y comencé a rezar. Finalmente me quedé dormida. Me desperté con el aire fresco golpeándome la cara. Al abrir los ojos, me doy cuenta de que mi cabeza sobresale por la ventana. Grité tan fuerte como pude y mi hermana se despertó para ayudarme. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, ya que me di cuenta de que la bruja tenía el poder en sacarme por la ventana. Si no hubiese sido por los barrotes, me habría llevado. Mi tía nos dijo que su abuela le había dicho que las brujas sacan a los niños por las ventanas de sus casas por la noche y que nunca le creyó hasta que le sucedió a ella. Ella creía que la bruja quería venganza porque mi tía hizo contacto visual con ella. La parte más extraña de todo esto es que hasta el día de hoy a veces se despierta con moretones por el cuerpo y marcas como chupetones en su piel. Hola. Primero, muchísimas gracias por escuchar. Espero les haya gustado los relatos de hoy. Y segundo, quiero pedirles una disculpa por no haber subido contenido en una semana. He tenido muchísimo trabajo y solo he logrado grabar hasta hoy. Igual, estaré cambiando los días que voy a subir. Serán los lunes y los jueves. Así que estén pendientes. Si no lo han hecho, suscríbanse para no perderse las historias. También quiero saber cómo empezaron esta semana. Ojalá todo bien. Me avisan en los comentarios. Por ahora, cuídense y nos vemos en la próxima.